Saludos, Kikosis. Hoy tenemos un invitado al cual le tengo mucho respeto, porque yo lo he venido siguiendo, él no sabe, ¡ja! Pues yo sí, porque yo soy gochito. Entonces, como yo soy gochito, lo vengo siguiendo. Porque los gochos somos una cultura y una personalidad. Señor Daniel Ceballos, aquí con nosotros. ¿Cómo está usted, señor Daniel? Se le ve bien. Gracias, gracias. La chiva Kiko. le sienta. Gracias. Gracias Se ve por la más adulto. oportunidad. No me veía adulto antes. Te veas más muchacho. Ok. ¿Tú qué edad tienes? 37. Tú eres un muchacho. ¡Qué horror! Mira, Daniel, yo te he venido siguiendo. Vamos a conversar con una parte que es una reivindicación pública. Porque tú hiciste un video muy exitoso donde hablas de los presidentes tachirenses, pero los elogias. La paciencia de Gómez, no sé qué cosa de Pérez Mena, el carisma de Medina, no sé, no recuerdo bien. Tú sabes más, lo recuerdas más que yo. Y entonces eso desató una furia loca que mi amor provoca. Por todos lados que digo, esos son unos dictadores. Y Elizabeth Fuentes, para el cooperante, te entrevistó y tú dices yo, ¿te arrepientes? Te pregunto. Y digo, ¿y por qué? Bueno, yo tengo la memoria, la actual muy dañada, pero la vieja me funciona. Hay un programa de Jorge Olavarría, José Ignacio Cabrujas, Manuel Caballero y Herrera Duque. Te estoy hablando de los historiadores más prestigiosos de la historia del país. Quedan algunos, no se vayan a ofender, pero esos cuatro son unos cuartos bates. Así es. Y en ese programa sostienen que Gómez es una figura fundamental en la historia de Venezuela porque es el constructor del Estado, el que hizo posible un ejército profesional que acabó con las guerras esas Con los que tenía, caudillos. con los caudillos. Además, todo lo que es la institucionalidad la crea Gómez y Guzmán Blanco. Primero Guzmán Blanco y después Gómez. Y por eso gobernó 30 años. Pero además los gochos gobernaron en una época en que no es que fueran dictadores, ni fueran demócratas, porque ese no era el debate de esa época. Y el contexto era distinto. Era distinto. Correcto. Pero además, eso lo dicen ahí Cabrujas y todo. Pero Cabrujas dice que hay que revisar a Pérez Jiménez y a Gómez y a estas figuras, porque como Betancur y los aecos ganaron, le pusieron unos sellos. Y entonces cada vez que hablan de Pérez Jiménez es un bicho malo, pero resulta que Pérez Jiménez, bueno, todas las obras importantes de construcción, el ideal nacional aquel que él tenía, bueno, de alguna u otra manera es parte de la historia del país. Y tú no puedes ver la historia sesgada desde ahorita hacia atrás, porque tienes que verla en el tiempo que se produjo, en las condiciones y con la fuerza que vea. De manera que tu discurso tenía relación y justificación en esos cuatro historiadores. Quienes estaban equivocados eran los que te agredieron. Sin embargo, el discurso fue un exitazo. Sí, bueno, porque se habló del tema y también se pudo contar la historia desde nuestra intención, que nuestra intención buscaba precisamente era enaltecer los valores del Táchira en positivo y las contribuciones que se han hecho. Además, yo creo que hoy se gobierna con la intención de sostener el poder, de mantener el poder, pero creo que para ese entonces se gobernaba para dictar medidas en procura del contexto y en procura del país, como bien relata la historia de Gómez, que unifica el país, que puede cesar una cantidad de guerras que hasta ese punto habían fragmentado y no permitían que el país se institucionalizara, parecido a lo que hay hoy, parecido. Y en ningún momento nosotros quisimos exaltar la figura de un dictador o no, todo lo contrario. Lo que estábamos tratando de convocar es a esa cultura tachirense que aspira al poder, A Caracas. que aspira al poder por hacer, por contribuir, no poder por poder, ¿no? No poder por sostenerse ahí, que eso es secuestro, ¿no? Eso es secuestro. Poder por poder es secuestro. Poder por gobernar para poder tomar las mejores decisiones es lo que considero es positivo y lo que se en buena medida lo que tenemos hoy de positivo en el país tiene algo que ver con esa historia que yo
creo que yo creo que se debe reivindicar y que, por supuesto, ahí hay unos episodios, una cantidad de elementos que no son, digamos, que no se deben pasar por alto, pero digamos que la intención y nuestra intención bondadosa era lo positivo del asunto de los presidentes tachirenses, que son 7, algunos dicen que son 8, son 7, y que han hecho una gran contribución al país, a Venezuela. Bueno, como yo soy gochito, nosotros cada vez que discutimos con los orientales, nosotros tenemos más presidentes que los demás. Pero no lo hacemos porque sean dictadores demócratas. No, Claro, no, esa así no es es. la idea de eso. Ahora, fíjate una cosa, Y Bolívar... hay paredes, ¿no? En una casa tradicional tachirense hay una pared y están todas las fotos. Todas las fotos de los presidentes. Todas las fotos Es un porque orgullo. es un orgullo, correcto. Fíjate, Bolívar fue proclamado dictador, pero en esa época el dictador no es lo que es hoy. La palabra no significaba lo mismo. Correcto. Entonces, dictador era porque concentraba todos los poderes, porque la república estaba en guerra. Entonces Bolívar era investido de todos los poderes para preservar las fuerzas de la patria, o sea, para que no se dispersaran o hubiese... Aunque ahorita el dictador más famoso es Bukele, en El Salvador. Pero fíjate lo que Que él, precisamente aprovechando Ajá. que dictador no es tirano, sino dictador tiene otra connotación, se aprovecha y... Pero dicen que Bukele está asesorado por amigos tuyos. Amigos míos. Sí, gente de voluntad popular. Bueno, no. De Yo la no mala estoy lengua. asesorando a Bukele. No vayan también a... No te vayan a poner en eso. Sí. Pero fíjate una cosa. El presidente colombiano Duque fue a las Naciones Unidas a decir que Maduro era cualquier cantidad de cosas. Allá él, ¿no? Nosotros, los venezolanos, sabemos lo que es Maduro. Y hay unos que están a favor y unos que están en contra. Pero eso no es nuestro problema. Maduro es venezolano. Pero el señor Duque fue llevado a la Corte Penal Internacional porque tiene más de 6.000 muertos. Toda la gente que firmó los acuerdos de paz, todos esos movimientos, después, bajo su gobierno, han sido raspados por paramilitarismo y fuerzas policiales oscuras. Y fue llevado a la Corte también. Y los colombianos van a cambiar de poder. Esa oligarquía tradicional va a cambiar ahorita. Bueno, tanto así que Petro, que cree que va a ganar, se escondió porque dijo, no, es que aquí nos matan. Ahí los matan, allá los matan. Entonces, uno oye mucha gente hablando de democracia y dice, oye, pero si este no tiene los valores de la democracia, mentico. Entonces, no es que hay unos dictadores buenos y unos dictadores malos. No, todos son malos. Así es. Bueno, pero en el Yoseni término García, bien entendido de una persona que para mantenerse en el poder transgrede los principios de la democracia y que se convierte en una tiranía. De eso creo que comparto plenamente que no hay ni buenos ni malos. los Hay, autoritarios son autoritarios. es correcto. Vamos a ir al corte y regresamos aquí con el doctor Ceballos, que nos metimos en la historia. Wow. Seguimos con Daniel Ceballos. Daniel, yo te he venido siguiendo y tus últimos discursos son muy reflexivos, porque todo lo que te ha pasado a ti, vaya que te ha pasado, ¿eh? ¿Cuánto tuviste de alcalde? Como 70 días. 77 días, Sí, y después te tocó preso. 4 años y medio. Y después saliste, Me dediqué por un tiempo y por razones de medidas cautelares a una actividad privada, a la agricultura. Me hacía falta. sembraste. Sembré. Ah, ¿qué pensaste que ahora estás defendiendo el voto, que llamas a votar, pero además sostienes que esa es la salida? Yo estuve en la salida. Sí, por eso estuviste preso. Sí. Bueno, creo que hoy es importante reflexionar sobre lo que hemos hecho porque ese que éramos hace unos minutos ya no es el que está aquí ahora. El que empezó este programa ya no es el mismo Kiko que está sentado aquí, porque el cambio forma parte de un principio que está en todo y en todos. Y si bien para el 2014 yo creía que la solución rápida era la solución, creo que hoy la solución no es la salida fácil. Es más, no existe una respuesta al problema que tenemos sencilla. La respuesta es compleja, el problema es estructural y el largo plazo
en mi opinión, el largo plazo es el que debe permitirnos a todos vernos, reflejarnos en ese largo plazo, y el método es lo importante. Todos hoy están muy preocupados por el resultado, pero creo que el método, y es votar, en mi opinión, es participar, es así como alguien que está preso valora más la libertad y sabe que debe ejercer la libertad, que no solamente es moverse. La libertad no es que yo me puedo montar en un avión porque tengo pasaporte y tú no porque tú no tienes. No, la libertad es la decisión que tomo en cada instante frente a las circunstancias, porque las circunstancias nadie las puede resolver. Las circunstancias son, ni buenas ni malas, son. Ahora, tu actitud frente a esa circunstancia, frente a ese destino, es lo que te define si eres libre o no. Bueno, lo mismo pasa con el voto. El voto hay que ejercerlo. Y nos vinieron diciendo, yo también lo dije, en algún momento, táctica o no, se dijo que el voto no era la solución. Yo creo que hoy, después de pasar este desierto, creo que hay que votar, que es un derecho que se debe ejercer, que nos va a permitir movilizarnos y que a pesar de los resultados va a brindarle a los ciudadanos esa oportunidad de decir y de involucrarse de nuevo, porque si alguien tiene una solución que no nos corresponde a nosotros, o sea, si la solución a los problemas de los venezolanos viene de otros, que no nos vincula a nosotros, que no nos toman en cuenta a nosotros o de los que nosotros no somos los dueños de eso, entonces yo no estoy interesado en esa solución, porque no me pertenece. Es como el salón de clase, el salón de la escuela. Están los que se sientan de primero y los que se sientan atrás, y los que se sientan en el medio. Los que están atrás le dicen a los del primero, le tiran papelitos, avioncitos, liguitas, porque esos son los preferidos de la profesora, los sabelotodo, ¿verdad? Y los que están atrás, estos son los malos, ¿sí? Pero a la hora de la tarea, el que hace la tarea bien o mal, hizo la tarea. No importa dónde se sentó, pero ese aprendió. Ahora, el que le hizo la tarea, el primo, el papá, la mamá, ese no aprendió. Ese pasó por ahí, pero esa persona, ese ejemplo de la escuela, creo que se aplica a la realidad de hoy. Yo puedo hacer hoy un intento, lo hice para participar como gobernador, no lo logré, pero no, yo hice mi tarea. Y creo que hoy llamar a votar es tarea de todos. Y los que no llaman a votar porque dicen que la solución es que hay que abstenerse porque aquí no hay condiciones, que porque aquí... Bueno, entonces dame el plan antes del 21, porque después del 21 es muy fácil predecir. Dame el plan hoy de cuáles son las rutas, pero que me involucren, que sea el de hacer la tarea. No importa en qué parte del salón me siente. Eso es lo que creo hoy y a lo que apuesto hoy. Ajá, vamos a seguir con eso, pero déjame hacer una reflexión contigo porque estamos hablando de historia. Fíjate, Chávez agarró a Bolívar y Bolívar era suyo. Es más, le puso un rostro y todo. Pero Bolívar es un personaje de la historia, es el padre de la patria, el héroe de la patria, el constructor de la patria, nos pertenece a todos. Y en la historia, no solo Chávez, Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, Guzmán Blanco, López Contreras, Medina, también asumieron a Bolívar como suyo. Pero Bolívar no es de ninguno de ellos. Ahora hay un sector de la oposición que cree que Bolívar es chavista y tiene una boina roja, y cree que el tema soberanía es un problema de la izquierda, del discurso de los rojos. Y entonces van y se alían con Trump. Esa declaración de Helio Ebrard la semana pasada, diciendo que nosotros no llegamos a acuerdo en Oslo porque el Departamento de Estado no estaba de acuerdo con las negociaciones, es una cosa que yo supe en su momento. Y de ahí me empecé a separar de ese grupo. Porque, ¿qué es esto? Porque un país, porque los americanos van a decidir por nosotros. Que esto es una cosa indigna. A mí me parece indigno. Decir que vengan los marines, que invadan, eso me parece que desconoce la historia del país. Que además, si nosotros estamos peleando para que no se metan chinos, turcos, cosas, ¿cómo vas a pedir que los americanos? Y además Trump, que es la cosa más bestial de la política norteamericana en los últimos tiempos,
porque no se trata de un genio, no. Un señor que dice que no hay que vacunarse porque te van a inyectar una cosa, entonces te vas a volver, qué sé yo. Entonces, pareciera que hay un desconocimiento de la historia y del tema soberanía. Tú no le puedes decir a los militares, como dice Elio Brand en esa conversación, que los militares son todos unos delincuentes. ¿Y cómo quieres tú que tumben a Maduro y den un golpe de Estado si le estás diciendo que van a venir un ejército a matarlos y que son unos delincuentes? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, empecemos por Bolívar. A mí me gusta mucho cuando se trata del tema de Bolívar, recordar a un escritor venezolano que conocen en todo el mundo, menos en Venezuela, que falleció hace poco, estaba preso cuando falleció, y él tiene un discurso, él tiene una, creo que fue en el Palacio de las Academias, que él... ¿Jorge Lavarría? No. José Manuel Briceño Guerrero, Jonuel Briguet, en Discurso Salvaje. A mí me gusta ese discurso porque él describe a Bolívar y lo que Bolívar representa en el imaginario de todos nosotros. El héroe, el padre de la patria, quien liberó no solamente a Venezuela, sino esa aspiración de liberar al continente. Y creo que a todos nos pertenece, así como nos pertenece esta tierra y así como nosotros debemos defender nuestra soberanía. Yo comparto contigo el tema de la soberanía porque los que vivimos en la frontera experimentamos eso a diario. Entonces, yo puedo decir hoy, si una parte del territorio la controla el ELN, ¿de qué soberanía estamos hablando? Si las trochas, si aquella montaña, si nosotros hemos venido perdiendo soberanía por todas partes, todos somos responsables de recuperar nuestra soberanía. Así es. De nuestra tierra. Y concuerdo con que precisamente en la desesperación, quizá la salida rápida, corta, la presión del hoy. La encuesta dice que el 80% está en contra del gobierno. Claro, es la misma encuesta que dice que el 80% está en contra de la oposición. Bueno, el 80%, si uno revisa a profundidad la encuesta, dice que este país está a la deriva. Quédate en la deriva. Quédate en la deriva para ir al corte, que va bien, va bien. Ya regresamos. No se pierda lo que está diciendo Ceballos. Quédese ahí. Seguimos con Daniel Ceballos. Daniel, ¿va bien? Mira, José Manuel Briceño Guerrero, en ese sitio, frente a todos los rectores de todas las universidades, pronunció a Tucídides, creo que fue, en griego, y no tradujo. Bueno, no es que están todos los rectores de las universidades. No es que son cultos. No es que todos deben saber griego, porque, ¿no? Vamos bien. Ajá, pero tú referías, fíjate, que el tema soberanía... No la agarraste. Esa no la agarré. No. Pues se agarré, bueno, que no lo entendieron, porque si lo hablo en griego. ¿O no? No, pero es que yo no dije eso en griego. No, pero dijiste algo interesante, fíjate. El tema soberanía no solo se limita a esos discursos principistas, Claro. no se mete nadie, Claro. sino que tenemos un problema fronterizo. Claro. Y que cada rato está produciendo muertes, Claro. problemas económicos. Bueno, la frontera se ha convertido ahora en un debate electoral. Correcto. Parte del debate electoral. Hay unas situaciones de todos los días. Yo no sé, yo recuerdo de niño que la tesis, yo escuchaba de niño que el tema era con Colombia. Colombia, cuidado con Bogotá, nosotros aquí, y uno percibía que la tesis de conflicto, digamos, del militar era el vecino, las fronteras, había que resguardar la frontera. Y creo que eso se cambió por la tesis del imperio, y entonces ya el tema fronterizo no es, digamos, la tesis, ¿no? Lo que uno percibe, porque yo realmente desconozco el tema militar como tal, pero desde esa percepción que uno tiene como ciudadano, yo pudiese decir que hoy un problema grave está ahí en la frontera, y como habitante de la frontera lo veo sobre todo desde el punto de vista económico.
La gente que hoy está tratando de producir en el país, que no son los que están tratando de importar, porque pareciera que viviéramos en un país de alcabalas sobre los productos que... la carne en Irán está a tal precio, exportemos carne para allá. Pues nadie sabe, esos que tomaron esas decisiones no saben cuál es el rebaño, si hay vacunación para la aftosa, si los productores tienen las condiciones para poder seguir produciendo, si no se enteraron que aquí había carne más barata que allá y hay que sacarla para allá. O al revés. O al revés. Entonces, nos hemos convertido en el país más pobre de América, porque hemos descuidado precisamente las mejores decisiones para que tengamos el principal elemento, el principal valor que tiene este país a tono y con nosotros, que son los ciudadanos, que es la gente. Nadie está cuidando del tesoro real de Venezuela, que son los venezolanos. Por eso se han ido 6 millones o más. Y se han ido por esa frontera de la que hemos venido hablando. Como tema, sí. Como tema. Esa frontera ha visto pasar por lo menos el 75% de los que se van. Y esa frontera hoy es una frontera que está descuidada. Por cierto, está cerrada. Cerrada, pero cerrada porque hay unos interesados en que esté cerrada porque como todo es un negocio, la carne está barata o vamos a meter tomates y fertilizantes. Entonces los que producen tomates y necesitan fertilizantes ven como compran un saco de fertilizante en $40, pero también por donde entra el fertilizante entran los tomates baratos. Entonces nadie puede competir contra eso. Y nuestros productores, los 1000 camiones que bajan de La Grita, que se distribuyen por todo el país llevando comida, hoy están casi en la quiebra, porque ahí hay una situación que tiene que ver con la soberanía también. Sí, claro. Entonces, la soberanía no es esa historia que nos cuentan de esos discursos y de esas cosas. La soberanía va con cada uno de nosotros, como nosotros también estamos hoy relacionados con nuestra tierra. Yo amo mi tierra, yo no me quiero ir de este país, yo tengo un montón de medidas cautelares y vivo en un estado fronterizo. Me pudiese ir cuando quisiera, me pudiese ir. Sí, por ahí hay unas trochas. ¿Cómo me voy de aquí cuando esta es la única parte del planeta, de la bolita del mundo, en donde yo tengo arraigo y aquí están mis hijos y mis ancestros están aquí o estuvieron aquí? ¿Y quién cuida esto entonces? Sin castigar a quien ha tomado la decisión de irse. Yo creo que los que estamos aquí tenemos una responsabilidad y tiene que ver con la soberanía. ¿Cómo vemos el país? ¿Cómo lo vemos en términos de nosotros y nuestro arraigo y lo que nosotros vemos en el futuro de nuestro país? Forma parte de la soberanía. Y esa decisión, que a mí me parece hoy es un momento muy positivo para todos los venezolanos, porque hoy estamos frente a la posibilidad de ser dueños de nuestro destino, porque el Estado, digamos el gobierno, ha venido perdiendo espacio, ha venido retrocediendo frente a todas las adversidades, las malas decisiones, y la ciudadanía ha tenido que, a pesar de las condiciones y circunstancias, reinventarse, aprender nuevos oficios, tener la capacidad de emprender un negocio, entender que esa historia que le contaron del bono, de la beca, del CADIVI, se acabó, la lotería se acabó, le toca ahora proveerse su salario, porque además este es el país de las distorsiones. Aquí es donde está la comida más cara del mundo, en el restaurante más caro del mundo y el sueldo más pobre del mundo. Y todo se encuentra en el mismo sitio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el venezolano hoy que descubre que si trabaja para el gobierno se va a ganar el equivalente a una harina o a una botella de aceite? Bueno, tiene que reinventarse porque se quiere quedar. Claro, mucho trabajo, inventarse, todo. Es correcto. Entonces, ese venezolano que hoy tiene la oportunidad de ser dueño de su destino por las circunstancias, es el que está llamado a recuperar el país. Y yo, ante eso, creo que los políticos están absolutamente equivocados. Están equivocados pensando que esas personas hoy están pendientes de quién va a ganar en un espacio u otro y que están esperando que quien gane ahí les va a resolver su problema. Los venezolanos que están aquí hoy reinventándose en un país a la deriva, considero humildemente que no están esperando eso.
no importa quién gane, pero sí importa que voten, porque el voto es su derecho y luego, ¿verdad?, tendrán en su haber decidido por la persona que está ahí y haber participado de la decisión, que es lo que yo considero Ajá. soberanía. Ok, pero fíjate, te metiste en muchas de las cosas que dijiste que estás señalando, las comparto. Pero hay unos temas que, como estamos discutiendo y la gente está pendiente, oye, mira, qué interesante lo que está diciendo Ceballos, será bueno resaltar, fíjate. Las encuestas señalan, aquí, en estos 22 años, contando los últimos 4, si te vas para atrás, marchas, paros, golpes, recontramarcha, salía 1, 2, 3, 4, lo que te dé la gana. No se puede decir que la gente no ha peleado, pero hemos peleado los dos bandos, ¿no? Los que creemos en un país de cambio, de democracia, y los que creen en la revolución. Ellos defendiéndose y nosotros atacándolos, y a veces al revés, ¿no? Pero esa confrontación que nos caracterizó durante todos estos años, el resultado del que tú estás narrando. No solo vemos la soberanía como la historia, o como este tema que estoy yo planteando, porque ahora somos víctimas de la geopolítica. La geopolítica es la que decide por nosotros, o hay que tomarla en consideración para saber qué se va a hacer. Fíjate, todo lo que nos está ocurriendo. La manera de enfrentarnos, de polemizar, ha producido un país a la deriva. Un país donde la gente vive peor que lo que vivía antes, donde no hay agua, no hay luz, pero además no hay futuro. Por eso la gente se va. ¿Por qué se va? Porque aquí no hay. Cómo comprarse una casa, cómo tener hijos. Ninguna de esas cosas están planteadas aquí. Pero eso tiene una responsabilidad. El gobierno tiene la suya, muy grande, porque tiene las equivocaciones de la política, porque promovió la confrontación como discurso y además a la hora de las rectificaciones no asumió caminos democráticos, sino por el contrario, actuó o respondió concentrando el poder. Pero la oposición tiene también sus responsabilidades. ¿Por qué el 80% o más? ¿Por qué no hay cambio? Si todo ese sentido, si el gobierno está tan desprestigiado o es tan maluco, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo vamos a discutir cuando regresemos, porque el corte me lo están señalando. Y yo, como soy cortón, cortado está. Fíjate, Daniel se vaya con nosotros. En la reflexión que hay que hacer, yo vengo haciendo reflexiones aquí públicas y he asumido, bueno, me importa muy poquito lo que digan, los linchamientos esos que tienen hoy en las redes, que agarras y te montan un laboratorio y y tú crees que nadie te quiere, resulta que es una cosa montada. Pero eso me importa muy poquito, porque yo soy comunicador y sé dónde viene eso. Pero aquí, a través de esos laboratorios y de una práctica política que hoy la estamos viendo, se fue castrando la política. La política esa de masas, de pueblo, de gente peleando, todo eso se fue porque unos grupitos fueron asumiendo las decisiones por los demás, inconsultas, y nos llevaron unas políticas, bueno, que el resultado fue que nos apropiamos del odio que nos estaban vendiendo y nos volvimos tan odiadores como el discurso de la confrontación. Y hay gente que no solo odia a Maduro, odia a aquel que llama al voto, califica al otro de alacrán, este es malo, este es bueno, es un juez de las conductas de los demás. Aquí hay troncistas, gente que defiende a Trump, que dice que esa es la solución y la cosa. Y tenemos una gama, en las elecciones que vienen, hay 3.000 no sé cuántos puestos, hay 72.000 candidatos, y de los cuales 63.000 son del sector opositor. 63.000, el gobierno tiene los 3.000, los de él. Ahora, el gobierno, siendo minoría, ha ganado todas las elecciones. Tiene unos diseños estratégicos que le dice a la oposición, ¡bu! ¡Ah! ¡Ah! ¡No votes! ¡No votes! ¡No votes! ¡No hay condiciones! ¡No! A mí me puso una cosa insólita, Daniel. Yo no voto si no hay condiciones. Bueno, no te las doy, no votes. Sácame, pues. Anda a buscar tu ejército y sácame. Como no tienes ejército, tienes que buscar otro. Pero eso es tan fácil. Fíjate todos los errores que se han cometido. Te pongo eso allí, pues. Métase en eso. Ya no sé por dónde empezar. Bueno, por donde sea, por lo último. Por lo último. El gobierno, sin alguna razón
sin basamento alguno, me inhabilitó en el sistemita esa de inscripción. Me inhabilitó. Pero la MUD también me inhabilitó, porque yo pertenezco a un partido que está en la MUD. Y la MUD prefirió, es más, ni siquiera me tomó en cuenta, porque tenían problemas domésticos más importantes. En la necesidad de urgencia, ¿yo qué tenía que hacer en la visión de corto plazo? Salir a armar un berrinche, levantar ruido por el tema de la inhabilitación para que se genere más desconfianza y llamar a no votar porque ya no puedo ir yo. Esas son las conchitas que ponen para que todo el mundo en su situación de la urgencia del hoy salga corriendo a buscar una salida, una respuesta visceral a un problema complejo. Entonces, volvemos a la encuesta de Delfos, que dice que todo el país a la deriva, si se revisa bien. Entonces, ya, la primera conclusión es, como esta gente no cree en nadie, pues la solución aquí es que hay que salir de ellos hoy. Pues no es así. Precisamente, la encuesta lo que dice es que el venezolano en su necesidad, en la urgente necesidad que tiene de empleo, de salud, de educación, de ver futuro de sus hijos, quiere que esto cambie ya. Y entonces todo el mundo va y le dice, mire, aquí está el cambio ya. Pero es una mentira. Porque la verdad es que nadie tiene a esta hora un plan para resolver al país. ¿Alguien ha resuelto el tema eléctrico? ¿Cuántas nuevas centrales eléctricas han creado? El problema del COVID y el regreso a clase, que a mí, yo escuchaba un programa de radio aquí, de esos nacionales, y una persona, una educadora, había un pleito, que no hay que volver porque no hay pupitres, que no hay que volver porque no hay agua, que no hay que volver porque la infraestructura no sirve. Y hay otros que dicen, sí hay que volver porque no sé qué cosa. Esta profesora dijo, el problema no es las condiciones en las que está la educación, sino el plan que tenemos que implementar para recuperar la educación. El plan es el que no está. El plan del gobierno es mantenerse en el poder. Es mantenerse en el poder tomando las peores decisiones. Tomando las peores decisiones. No resuelve el tema eléctrico, no resuelve el tema de soberanía, no resuelve el tema de la producción, no resuelve. Empobreció al pueblo, lo empobreció. Ser rico es malo. Pero ¿por qué no son ricos, no son pobres ellos? ¿Por qué los pobres tienen que ser los ciudadanos? ¿Por qué los educadores, los profesores universitarios, los médicos, por qué tienen que ser pobres ellos? ¿Y por qué los que están en el gobierno, que uno los ve en camionetotas y suben el vidrio, y aire acondicionado y aceleren? Porque no viven fuera de una burbuja que está entre las Mercedes, los Palos Grandes, por aquí en esta zona. Pero si van por allá tienen que acelerar rápido porque no pueden ver, porque no pueden vivir, soportar esa realidad. Y ellos, esto es el gobierno. Vamos a ver el otro sector. ¿Cuál es el plan? No vamos a votar. Dame el plan antes del 21. El plan, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos al país? Vamos a votar. Vamos a votar, ok. ¿Qué va a pasar después cuando votemos? ¿Qué pasa si perdemos la mayoría de los espacios? Porque pareciera que en estos problemas domésticos, esos 60.000 candidatos, si sacan 100 votos, ya son 6 millones. Ganan todo. Pero van a tener 6 millones y van a perder todo. Porque, como en el caso del Táchira, hay candidatos múltiples versus un candidato del gobierno. Entonces, este es minoría, pero estos dos son realidades políticas y van a sacar votos. Entonces, el punto es que el país necesita que se le dé conducción, que se tomen las mejores decisiones. El gobierno ya demostró que tiene incapacidad para resolver los problemas. En el diálogo escuché algo sobre un fondo de 5.000 millones del Fondo Monetario que está
que es posible que se pueda traer, o los recursos que se... Ojalá que eso sea manejado por los que hoy en el país están emprendiendo. Ojalá fuesen manejados los recursos por los que tienen la capacidad hoy de generar empleo. Ojalá que puedan ser usados por aquellos que han dado resultados. Yo creo que hoy el sector privado da resultados, paga la nómina, mantiene el empleo, hace que los ciudadanos vuelvan a su casa con la posibilidad de llevar comida para sus hijos y plantearles una mejor situación, cosa que no está haciendo el gobierno. El gobierno puede pagar los empleados, el gobierno puede pagar los pensionados, el gobierno puede seguir con la política social que tenía. No puede hacerlo, pero tampoco... Mira, tenemos que ir al corte. Ok, todo el inventario de errores del gobierno es parte del debate. Lo que quisiera decir, Kiko, es que el desafío es más importante que el conflicto. Okay. Si todos entendemos el desafío pero de la para Venezuela eso, de hoy... Pero hay un problema de la política, que es que para tú resolver todos esos problemas que estás señalando, tienes que meterte en esos debates. El debate no puede ser, quítate tú para ponerme yo, no, sino qué hacemos con la educación, qué hacemos con el petróleo, porque el petróleo bajó y ahora es posible que pierda su capacidad de ser economía. ¿Y qué pasaría si no empezamos a hacer hoy eso? Eso, pero, Si no pero ese no es el debate. El debate es que Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos están peleados, entonces yo no me alío contigo. Y además, los espacios como este que se deben dedicar al debate del país, entonces están ocupados. ¿Cuánto dura el programa de Diosdado? ¿Y cuántas veces habla de la recuperación de la ganadería, de la producción? Mira, pero ahí el corte, hay que ir al corte, ya va, quédese quieto que ya vamos a regresar. Vamos al corte. Daniel Ceballos. Fíjate, Daniel, vamos a meternos en polémica. Es verdad, el gobierno tiene ese balance. El país está como está. Aquí a nadie hay que meterle cotorra sobre cómo están las situaciones. Y es verdad, no estamos discutiendo qué hacer con el petróleo, qué hacer con la educación. No se convoca al país a redescubrir la esperanza. Ni siquiera para que la revolución tenga sentido. Eso no se convoca. Pero eso no inhibe de una discusión fundamental que es, ok, ¿y por qué, si el gobierno es tan malo, qué pasa que no hay cambio? ¿Qué ocurre que no se consiguen victorias? ¿Por qué se cometen tantos errores? ¿Por qué en vez de llamarlo a usted para que vaya y sea candidato y pelea por usted, mejor que él está inhabilitado porque nos lo quitamos de encima? ¿Qué ocurre que la peleadera no es contra el gobierno por la búsqueda de un país distinto, emocionar y esperanzar a la gente, sino unas facturas, unas etiquetas? Una segmentación cada día peor, una cosa sin fondo, que lo que refleja es una dirección política chiquitica. Son los mismos los que durante 22 años han hecho las mismas cosas y han ido perdiendo una y otra vez. Entonces, ok, el gobierno es un liderazgo cansado, pero ¿quién lo sustituye? ¿Dónde está la emoción, las nuevas ideas, los nuevos planos? Si lo que tenemos es esta guillotina permanente donde la política es un chuseo, chicos. Métanse en eso, pues. Bueno, yo creo que la primera tarea que debemos hacer es recuperar la política. El diálogo, yo creo que más allá de lo que se pueda decir en esa guerra el diálogo es, yo lo veo desde la óptica del método, volver a conversar, que no son los temas, que no son los que me gustan a mí, están conversando, unos actores que no conversaban y que habían decidido medidas distintas, de aniquilación, de desconocimiento. Ahora tienen que conversar, sentarse, porque como ninguno tiene resultados, pues tienen que sentarse a ver qué cara le van a dar a la gente. Y tienen que reinventarse porque parece ser que no tienen ninguna propuesta. Pero lo importante, más allá del resultado, porque es que nos compramos el resultado, pero lo importante es que el método, al igual que el voto, conversar, el voto, hacer política, retomar a los espacios que nos van a permitir reconocer al otro. Yo estaba viendo en estos días a un médico cirujano que hablaba de la grandeza que está en los seres humanos y que si somos capaces de ver la grandeza en el otro, quizá pudiésemos cambiar muchas cosas, porque el problema está en que vemos al otro y lo vemos desde la forma de descalificarlo
o desde una inferioridad, de alguna manera. Y quizá, si somos capaces de ver la grandeza en los seres humanos, podemos ayudar a descubrir a mucha gente que se va a ganar más tarde la medalla de oro porque saltaba 16 metros, como nuestra representante, como Yolimar, a quien en la entrevista que vi hace unos días le decían, le tenían una cosa porque tenía las piernas largas, ¿no? A mí me parece que, bueno, ella descubrió que ese era su don, claro, y su gran habilidad. Ella no hubiera obtenido, ella descubrió la grandeza. No. Ella descubrió la grandeza. Con su pierna Entonces, larga. ¿por qué perdemos y volvemos a perder y volvemos a perder y volvemos? ¿Por qué el ser humano tropieza siempre con la misma piedra? Por un problema de orgullo, falta de humildad, vanidad, ego, porque somos incapaces de comprender. O sea, por ejemplo, ya los del gobierno ya resolvieron el problema, ya todos son ricos, y sus hijos y sus nietos, y la gente que está a su alrededor, no importa. Esos no pueden. No pueden ser todos ricos. No pueden tener todas oportunidades, educación. Vale la pena reflexionar. Es el momento de reflexionar. Estamos recuperando la política. Si lográramos hacer que mirar al oponente no sea un hecho de descalificación. Qué tragedia es ver, por ejemplo, a la misma oposición descalificándose, diciéndonos que yo soy más puro que tú. Porque yo, bueno, al final quizá en este momento todos, antes tú participaste en la elección y yo no, ahora yo soy puro y tú no, ahora yo participo en la elección y tú sigues siendo impuro porque quizá la madurez que nos va a dar las experiencias nos va a permitir mejorar en el tiempo. Pero voy más allá, la política se renueva. Y creo que uno de los miedos que ha tenido la cúpula política del bando que sea es de permitir que se renueven las estructuras de los liderazgos. Y hoy yo tengo que decir que me siento satisfecho de saber que vivo entre una cantidad enorme de venezolanos que hoy se reinventan y que tienen unos liderazgos en áreas tan diversas, que puedo decir que hay esperanza y que podemos ver que a pesar de todas las trabas que se colocan, hay una infinita cantidad de ciudadanos que están asumiendo roles en lo social, en la educación, en lo deportivo, y que están haciendo la diferencia. Y porque hoy tengamos un montón de circunstancias adversas no significa que nosotros no podamos construir y recuperar el país. Si todos pensamos, la capacidad que hoy, yo diría que si lográramos recuperar la confianza, que si lográramos ver en el otro, no un enemigo, sino una oportunidad para construir, estaríamos muy cerca de recuperar al país. Y que pensemos en la gente como el recurso fundamental que va a permitir que el país se recupere. Esto no se va a recuperar en esta estrategia minera, ¿no? La mentalidad del minero, explotación, saco todo el oro, lo vendo rápido, porque eso ya lo vivimos, ya esa Venezuela petrolera terminó y los resultados no fueron los mejores. Esa Venezuela del petróleo, esa Venezuela se acabó y va a durar mucho quizá volver a esa Venezuela que se reconoce por el petróleo. Pero hoy tenemos entonces la Venezuela que va a requerir de que cada uno asuma su responsabilidad. ¿Y qué mejor manera de asumir la responsabilidad que hacerlo con confianza? Hay que promover el liderazgo. Yo llamo al liderazgo de todas las regiones, de los 335 municipios, a todos esos candidatos, 60.000, 70.000, que se conviertan en líderes capaces de subir la autoestima del venezolano, que sean capaces de exponer al que está haciendo algo, al que está produciendo, al que está tratando de reinventarse, al que está tratando de buscar educarse sin tener cómo educarse. A ese liderazgo yo lo llamo a que no pierda la esencia que le impulsa a tener ese liderazgo. Porque cuando uno está ahí, bien sea como tú decías que eras líder en la universidad, ¿verdad? En el liceo estudiantil. Sí, cómo no, fui dirigente estudiantil. ¿Usted no fue dirigente estudiantil? Sí, claro. ¿Y qué pasión tiene uno cuando está ahí?
Y eres inocente, uno cuando escucha, cree en la gente. El país necesita una renovación del liderazgo. Ajá, quédese quieto ya. ¿Sabe una cosa, señor Ceballos? Que le voy a dar plan machete, porque lo voy a callar porque se acabó el programa. Gracias, Kiko. Gracias por estar. Te metiste en una discusión en que nadie se mete, pero bien bueno, porque para eso están este tipo de programas, para debatir un país que queremos todos. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí. Muy bien. Ok. ¿Y usted cómo se siente? Bien. Ah, bueno. A las 5 y a las 10, Kikosi por Globovisión. No se lo pierda.